Señor, que nos ayudes. Padre, aquí estamos nuevamente, Dios, te damos a ti el primer lugar y la gloria. Señor, déjanos escuchar tu nombre, déjanos escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, Deuteronomio capítulo 5, versículo 11, estamos viendo el tercer mandamiento, ¿ok? ¿Cuál es el primer mandamiento? Porque luego se nos olvidan, ¿de acuerdo? Vamos a recordarlos. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿ok? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento, ¿cuál es? No te harás imagen de nada de lo que hay en el mundo, ¿ok? Y no te inclinarás delante de ellos, ¿de acuerdo? No te hagas imagen de nada de lo que hay y no te inclines delante de ellos. Y el tercer mandamiento es algo muy similar. Recuerda que los primeros 4 mandamientos nos hablan acerca de nuestra relación con Dios. Entonces el tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, antes de poder estudiarlo, tenemos que recordar que los 10 mandamientos nos sirven como un manual y como una guía para nuestra adoración y para nuestra conducta. Recordemos que los 10 mandamientos habla acerca de la moral de Dios y que nosotros también necesitamos caminar en esa moral. Habla acerca de nuestra vida entregada a Dios, pero también los 10 mandamientos habla acerca de directrices y habla acerca de cómo los seres humanos, nosotros necesitamos conducirnos en nuestra vida con Dios. Recordemos que dentro de la ley hay leyes. Solamente muy rápido, hay leyes civiles, hay leyes religiosas, hay leyes morales también. Entonces, esas leyes morales son las que siguen vigentes. Esas leyes morales son las que hoy a ti y a mí rigen nuestra vida. Y hemos estado platicando mucho acerca de que si estas leyes ya son del pasado, ya son del Antiguo Testamento. Hemos platicado mucho acerca de esto. Pero quiero decirte, o quiero recordarte que estas leyes no son obsoletas, que estos mandamientos no son obsoletos. ¿Cómo podemos identificar que sí y que no del Antiguo Testamento o de la ley? Bueno, tiene que ver mucho con su contexto y su origen. Entonces, cuando hablamos de moral, hablamos de que aún las personas, las cuales no creen en Dios, no tienen a Dios en su corazón, aún ellos pueden tener moral en su vida, ¿ok? Y entonces, solo recordando, cualquier civilización en el mundo sabe que es malo matar, ¿ok? Y ese es uno de los 10 mandamientos que tenemos aquí en Deuteronomio capítulo 5. Cualquiera sabe que es malo matar. Y entonces que quitarle la vida a alguien sabe que es malo. O robar, sabes que es malo. O sea, te estás tomando algo que no es tuyo. Y no se necesita conocer a Dios para saber que eso es malo. Entonces, por causa de esto, entendemos que nuestra vida y nuestro corazón deben ser regidos por una moral. Y esa moral la podemos nosotros encontrar en la palabra de Dios. Y son estos 10 mandamientos. Y bueno, podemos hablar de muchos más. Pero los 10 mandamientos son emblemáticos para nosotros dentro de la ley. Hablando de más de 600 mandamientos, nosotros podemos descansar en estos 10 y decir, bueno, esto es lo que Dios pide a nosotros. Y debemos recordar que es un manual y es una guía para nuestra adoración y para nuestra conducta. Recordemos que todos los seres humanos somos o fuimos creados para adorar. Todos los seres humanos, cualquier ser humano, cualquiera, está en este momento adorando algo en su vida. Y no hablo precisamente de este momento domingos en la mañana, sino hablo acerca de este momento en su vida. En este momento cada uno está adorando algo. Y entonces cada uno decidimos qué adorar. Hay gente que adora a Dios. Hay gente que adora a algo que no es Dios. Hay gente que se adora a sí mismo. Hay gente que muchas cosas, ¿no? Adora la creación y cosas de esta índole. Entonces, recordemos, hablando acerca de los primeros 4 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos nos enseñan la diferencia entre la adoración verdadera y la adoración falsa. ¿Ok? Los primeros 4 mandamientos me enseñan qué es adorar verdaderamente y qué es adorar falsamente. Y entonces el primer mandamiento habla acerca del objeto de la adoración. El segundo mandamiento habla acerca de los medios de la adoración. Y el tercer mandamiento que vamos a estar viendo el día de hoy habla acerca de la manera de la adoración.
El cuarto mandamiento habla acerca del tiempo de la adoración y habla acerca del día de reposo. Por eso lo vamos a ver, Dios mediante, la siguiente semana. Pero hoy el tercer mandamiento nos habla acerca de la manera de la adoración. Y entonces dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Está hablando acerca de la manera de mi adoración. ¿Cómo es que yo debo adorar? Cuando hablamos acerca de no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza? ¿De qué habla tu corazón? ¿De qué habla tu cabeza cuando escuchas este mandamiento? Porque es uno de los mandamientos que de repente no le tomamos mucha importancia o mucha atención a este mandamiento, porque decimos, bueno, pues, ¿cómo es que realmente se puede tomar el nombre de Dios en vano? Y a lo mejor lo único que tú y yo pensamos, porque bueno, yo lo pensaba de esa manera también, así como también en algún momento llegué a creer que en la Biblia decía, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces también llegué a pensar, bueno, tal vez la única manera de cómo yo puedo obtener o puedo tomar el nombre de Dios en vano es, bueno, jurando, por ejemplo, ¿no? Te lo juro por Dios. Y a lo mejor se nos queda así. A mí se me quedó por mucho tiempo que nada más era algo así como jurar en el nombre de Dios. Y bueno, y vemos, lo conjugamos con Mateo, lo conjugamos con Santiago, en donde dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. En Eclesiastés, donde dice no te apresures a hacer votos delante de Dios a la ligera. Más bien que tú sí seas sí, que tú no sea no. Y entonces platicamos mucho de eso. O tal vez, mira, no te lo juro, pero te lo prometo. ¿Ok? Porque no puedo jurar. Vamos a ver un versículo más adelante al respecto. Entonces, muchas veces no le hemos tomado la importancia necesaria o no hemos reparado el tiempo necesario en desmenuzar este mandamiento y qué tiene que ofrecernos este mandamiento, qué tiene que enseñarnos este mandamiento para nosotros como cristianos. Entonces, el tercer mandamiento se refiere a la manera de la adoración. Entonces, la manera de la adoración, ¿cómo tiene que ser? Por ejemplo, cuando tú le dices a alguien te amo, cuando tú le dices a alguien te quiero, tú realmente se lo dices de dientes para afuera. O sea, si realmente lo amas, si realmente lo quieres, realmente, o sea, se lo dices así como que, te quiero, te amo. ¿O cómo se lo dices? La manera de la adoración. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, con Dios, cuando alabamos a Dios, cuando estamos en su presencia y decimos, Señor, te amo, tú eres lo mejor, Señor, te necesito, Señor, no hay nadie como tú, ¿de qué manera estamos adorando? Y el día de hoy no solamente vamos a hablar acerca de canciones, de bueno, Señor, tú eres bueno, tú eres fiel, sino vamos a hablar de todo un significado alrededor acerca de la adoración. Porque tú te das cuenta, y hemos platicado muchas veces también de esto, la adoración no es solamente venir y cantar. La adoración tiene que ver con cada aspecto de mi vida como hijo de Dios. La adoración tiene que ver con cómo me conduzco. La adoración tiene que ver con cómo voy, cómo decido, cómo ando caminando en mi vida. Entonces, esa es adorar a Dios. Y entonces, este tercer mandamiento nos habla acerca de la manera de la adoración. Y entonces, estos mandamientos nos están hablando acerca de la adoración verdadera y de la adoración falsa, ¿cómo es que no debemos adorar? Bueno, la respuesta es, no debemos adorar de una manera falsa. Esa es la respuesta. Entonces, primer mandamiento, objeto de la adoración. Segundo mandamiento, los medios de la adoración. Tercer mandamiento, la manera de la adoración. Y entonces, ¿cómo tenemos que buscar a Dios? ¿Cómo tenemos que adorar a Dios? No de una manera falsa, sino de una manera verdadera. Bueno, estos mandamientos, estos que estamos hablando, tratan con nuestra reverencia y nuestro respeto por la persona, la autoridad y la gloria de Dios, ¿ok? Estos mandamientos nos hablan acerca de la gloria de Dios, del respeto, de la autoridad de Dios y nuestra actitud respecto a estos cuatro aspectos. ¿Cuáles cuatro aspectos? El objeto de la adoración, los medios de la adoración, la manera de la adoración y el tiempo de adoración. Nuestra actitud respecto a estos cuatro aspectos es un reflejo de nuestra actitud hacia Dios. Y entonces, ¿cómo es que tú y yo estamos trabajando en estos cuatro mandamientos? ¿Cómo es que tú y yo estamos trabajando en estas cuatro principios de la adoración? ¿Cómo es que lo estamos haciendo? Porque en muchas ocasiones, estos primeros cuatro mandamientos
de los 10 mandamientos, bueno, sabemos que es honrar a mis padres, sabemos que es robar, sabemos que es matar, sabemos que es codiciar, sabemos que es adulterar, lo sé, pero de repente en algún momento de nuestra vida esto sea como medio nublado, o sea como que no le entendemos muy bien, o como que no nos hemos ido realmente a estudiar a fondo de qué tratan estos 4 primeros mandamientos. Y entonces es súper importante, porque nuestra reverencia y nuestro respeto en estos 4 mandamientos nos hablan acerca de nuestra actitud con respecto a Dios. O sea, ¿cómo es que yo estoy adorando a Dios? ¿Cómo es que yo estoy buscando a Dios? ¿De qué manera? ¿En dónde lo estoy buscando? Y también, ¿en qué tiempo lo estoy buscando? Entonces, todo esto tiene que ver con mi relación con Dios. Recordemos eso. Los primeros 4 mandamientos hablan acerca de mi relación con Dios, y entonces los demás mandamientos hablan acerca de mi relación con los demás. Nuestra actitud con respecto a estos 4 aspectos es un reflejo de mi actitud hacia Dios. Y Dios prohíbe, hemos estado platicando de esto, Dios prohíbe la adoración de dioses ajenos. Y la palabra o la frase dioses ajenos es la palabra Elohim Acher. ¿Recuerdas? Elohim Acher. Y esta palabra Elohim significa Dios, sí, pero Acher viene de una raíz que significa holgazanería. Entonces, pudiéramos mencionarlo de esta manera. Dice: no tendrás dioses de holgazanería delante de mí. Entonces, Dios prohíbe primero la adoración de dioses ajenos, de dioses creados o dioses generados dentro de la holgazanería. Y también prohíbe que la adoremos a través de imágenes, por ejemplo, imágenes o ídolos, que es el segundo mandamiento. Pero en este tercer mandamiento nos enseña que no le podemos adorar de una forma insincera o de una forma hipócrita. ¿Ok? Yo no puedo adorar a Dios de una forma no sincera o de una forma hipócrita. Es tan inútil adorar a Dios de una forma no sincera, es decir, insincera, sin sinceridad. Es tan inútil adorar a Dios de esa manera, como también es inútil adorar a un Dios falso, adorar a un Dios de palo, adorar a un Dios de yeso. Es inútil que tú vayas con un Dios así, porque no te va a escuchar, porque no va a atender tu corazón, porque no sabe nada de ti. Lo leímos ya en el Salmo 115. Tienen ojos, no ven; tienen manos, no palpan; tienen pies, pero no caminan; y tienen boca, pero no hablan. Entonces, así como es inútil hablarle o creer o adorar a un Dios de esta manera, también es inútil adorar a Dios de una manera insincera, no sincera. Ahora, ¿por qué es inútil? Bueno, porque estamos adorando como si lo cantáramos al aire, pues, como si contáramos nada más así a una estatua. O sea, cuando nosotros ya entendemos esto de los ídolos, de las imágenes, y recordamos nosotros cuando nosotros prendíamos veladoras y cosas así, ahora nos damos cuenta y decimos: ¿por qué estaba yo tan equivocado? ¿Por qué estaba yo tan cegado? ¿Por qué mi vida estaba tan cegada hablando de buscar a Dios? ¿Por qué yo me reverenciaba y me inclinaba y buscaba con todo fervor y con todas mis fuerzas a esta situación, a este ídolo, pensando que era Dios? Bueno, ahora lo podemos recordar y podemos inclusive hasta bromear acerca de esto, ¿no? Pero con una manera también respetuosa, porque no es algo de broma. Pero podemos recordar esto. Pero así también necesitamos recordar que no puedo adorar a Dios de una manera insincera, hipócrita, algo no genuino. Es inútil, no trasciende, es algo que no sirve. El propósito principal del tercer mandamiento es el enseñarnos cómo adorar a Dios de una manera verdadera. ¿Y cómo podemos adorar a Dios de una manera verdadera? Bueno, la respuesta sería de una manera inteligente, de una manera viva y de una manera real. 3 cosas muy sencillas: de una manera inteligente, de una manera viva y de una manera real. Vamos a poder buscar ahorita un poquito más acerca de esto. Entonces, este tercer mandamiento nos enseña cómo mantener una conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestra adoración. ¿Ok?
es importante esto, cómo mantener una conciencia de la presencia de Dios en mi vida. Ahora, ¿cómo es que yo mantengo una conciencia de la presencia de Dios en mi vida? Bueno, vamos a buscar primero Juan 4:24, por ejemplo. Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Ok? Dice ahí que necesitamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ahora, bueno, ya platicamos ahorita de que necesitamos adorar a Dios de una manera inteligente, verdadera, viva y real. Entonces, ¿cómo es adorar a Dios de una manera viva, real, inteligente, en espíritu y en verdad? Bueno, ahora busquemos 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí está hablando de una comparativa y dice el hombre natural y el hombre espiritual. Y dice, el hombre natural no percibe, no entiende las cosas de Dios porque para él son locura. ¿Y por qué son locura las cosas de Dios para un hombre natural? Un hombre natural es aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón. Y entonces ese hombre natural, aunque le hablemos de Dios, aunque le hablemos acerca de que tiene que adorar a Dios de una manera verdadera, genuina, real e inteligente, no lo va a entender. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo está diciendo a los colosenses y dice, yo estoy orando por ustedes para que tengan ustedes sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué es importante esto? Ya recordamos también que el asunto de inteligente no tiene que ver con sacar puros dieces, o no tiene que ver con alguien que fue a la universidad, o alguien que tiene un título, alguien que es licenciado. No tiene que ver con eso. La inteligencia espiritual tiene que ver con una conciencia. Y tiene que ver con una forma genuina, sincera de entender y de buscar a Dios. Entonces, cuando hablamos del espíritu y en verdad, y hablamos de que el corazón de nosotros, porque tú y yo ya no somos hombres naturales, ni mujeres naturales. Nosotros, tú y yo, ya tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y es el Espíritu Santo el que nos hace entender de qué manera tenemos que adorar. Y entonces, ahora, tratando este tema de que, bueno, ahora, ¿cuál es la manera verdadera de adorar a Dios? Lo estamos entendiendo. ¿En qué radica la sinceridad, la sabiduría, el conocimiento, la conciencia, la inteligencia de la adoración a Dios? ¿En qué radica? ¿En qué radica que yo realmente sea sincero? ¿En qué radica que yo realmente sea sabio y que tenga conocimiento y que tenga inteligencia en cómo adorar a Dios? Bueno, esencialmente radica en que nuestro entendimiento, fíjate bien, en que mi entendimiento esté libre de un embotamiento por causa del pecado y que esté libre de una penumbra espiritual para que posteriormente podamos tomar la decisión plena y consciente de adorar a Dios por voluntad propia y de una manera genuina. Ok, te lo explico. Si yo tuviera aquí, en un recipiente, tuviera un alacrán, de esos que no salen aquí, tuviera un alacrán. ¿Alguien le ha picado un alacrán últimamente? Sí. ¿Duele? Sí. Bueno, imagínate que estamos platicando tú y yo, ¿no? Estamos platicando, no, que mira, que no sé qué, que para allá, que para allá, que no sé qué, que hay mucho calor, que ahora mucho frío, y que no sé qué, y que el buen fin, que no hay, y que todo ese rollo, y de repente yo te digo, ten. Y entonces tú me dices, ¿qué? Y yo te la doy así en tu mano, y te doy el alacrán en tu mano. Tú dirías, gracias. Déjame lo guardo aquí. Muchas gracias, qué amable eres, ¿no? ¿Cómo sabías que yo necesitaba un poquito de dolor? Si yo te digo, mira, aquí te traigo un regalo, ten aquí, recíbelo en tu mano, ¿qué me vas a decir? Pues que no.
Me vas a decir, no, pues sácate yo, ¿por qué vamos a andar regalando un alacrán? ¿Y por qué me vas a poner en mi mano? En otras palabras, estás consciente de lo que yo estoy diciéndote o lo que yo estoy regalándote. ¿Sí vamos bien? Sí. Estás consciente. ¿A quién de ustedes le pica el picante o el chile por cualquier cosa? O sea, así como que, no, me pica hasta la mermelada. Bueno, si a ti te pica hasta la mermelada y no toleras el picante, entonces, ¿por qué? Tú podrías ponerle salsa habanera así a tu taco, o ponerle y le digas al de los tacos, póngale de la salsa que más pica. O vas y compras un elote y el del elote te dice, ¿le pongo del que pica o del que no pica? Y tú dices, póngale del que pique ya. Y tú le pones más, y le pones salsa macha porque te eres bien macho. Y así, ahí estás, muérdele y muérdele. Pero tú sabes que te enchilas bien fácil. ¿Lo harías? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque sabes que te enchilas, porque sabes que te va a picar el alacrán y por eso no lo recibes. Aunque te lo dé, aunque le ponga un moñito al alacrán, tú no lo vas a querer, porque sabes que te va a picar. Entonces estás siendo consciente. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si estamos hablando tú y yo, así, no, mira que sí, que no sé qué, y llega el maldoso? Ya sabes que no falta el maldoso, y llega y tú, no, sí, que no sé qué, y te agarra la mano. Y entonces te pone el alacrán encima allí, y entonces el alacrán te pica. Y tú estás platicando con, no, es que no sé qué, y te pica. ¿Lo hiciste conscientemente? No. Tú confiaste en una persona. Entonces eso significa que no estás poniendo atención, sabiduría, conocimiento, conciencia e inteligencia en esta mano. ¿Sí me estoy explicando? Tu conciencia, tu inteligencia, tu sabiduría, tu sinceridad están con el que estás platicando. No, sí, la atención está con el que estás platicando. No, sí, mira, que no sé qué, ayer, que me fui, que no sé qué. Y entonces el otro dice, alza tu mano. Ya, tú dices, sí, que no sé qué. Y ¡paz! Te pica el alacrán. No fuiste consciente de esto. Entonces, la adoración, este tercer mandamiento, la manera de la adoración, de no hacerlo de una manera insincera y de una manera hipócrita, de una manera sin sabiduría, sin conocimiento, prácticamente Juan 4:24, adoraré a Dios en espíritu y en verdad, significa no adorar a Dios así. A ver, ¿qué pasa? Sí, que no sé qué. Entonces, por otro lado, sino significa darle la atención en ese momento. Porque entonces si tú me das la atención totalmente y entonces nos vemos a los ojos y platicamos, entonces tú y yo tenemos pleno conocimiento. Y aunque yo te acerque el alacrán, tú vas a decir no. ¿Por qué? Porque estás consciente de eso. Si a ti te pica el chile y yo agarro un taco y entonces le echo harta salsa como a mí me gusta y entonces te lo doy, tú vas a decir no me gusta, no quiero. ¿Por qué? Porque me va a enchilar y no me gusta andar enchilado. Pero si te lo ocultan, pues tú no vas a saber de qué chile te echaron. Bueno, espero me esté explicando. Ser consciente, tener sabiduría, tener conciencia e inteligencia de la adoración a Dios, esencialmente es que mi entendimiento esté libre de embotamiento espiritual. ¿Y cómo es el embotamiento espiritual? Esencialmente a través del pecado. Y entonces el pecado me ciega. Dice 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Y cómo es que el Evangelio es cegado en los ojos de las personas? Bueno, a través del pecado. Por eso Dios vence el pecado, por eso Jesús viene a la cruz y vence el pecado y vence la muerte para que tú y yo ya no estemos embotados en ese pecado. Y entonces las penumbras espirituales se puedan disipar para poder ver realmente qué es lo que estamos haciendo, para poder ver realmente qué es lo que estamos adorando, para que posteriormente podamos tomar la decisión plena y consciente de adorar a Dios por voluntad propia. Ya si yo te pongo el alacrán en la mano y tú dices, a ver, échalo, entonces ya es tu voluntad propia. No es algo que no sea tu voluntad. Si tú llegas y le dices, dame un taco y póngale de la salsa que esté más picosa, ya es tu voluntad. Ya es bajo tu propio riesgo, bajo tu propia conciencia, que tú le dijiste, póngale de la salsa que más pica. Entonces,
Eso es adorar a Dios con sabiduría, sinceridad, conocimiento y entendimiento. Entender, tomar decisiones plenas y conscientes de estar adorando a Dios por nuestra voluntad propia y de una manera genuina. Ok, bueno, el versículo 11: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Vamos a desmenuzar, así como carne deshebrada. Vamos a desmenuzar esto. Primero, no tomarás. Ok, no tomarás. Esto en hebreo significa levantar, pronunciar o exaltar. Y se refiere al uso del nombre de Dios, tanto en privado como en público. No obstante, no tomarás el nombre de Dios, levantar, pronunciar. No obstante, incluye el mal uso de su nombre en la vida diaria, en la vida cotidiana. Incluye hacer un mal uso del nombre de Dios. Y este mal uso del nombre de Dios también está en nuestro hablar. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso. El mal uso del nombre de Dios está en mis decisiones, está en mis acciones, está en mi hablar y puede estar también hasta en mis propios sentimientos. Busca Mateo capítulo 5, versículo 33. Mateo 5, 33. Mateo 5, 33. Dice así, dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Este pasaje nos habla acerca de que no podemos jurar en el nombre de Dios. Y tal vez cuando decimos, bueno, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, lo primero que se nos viene es esto, ¿no? Yo no puedo jurar en el nombre de Dios, yo no puedo jurar en el nombre de mi Dios. O sea, eso significa que estoy tomando el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque jurar significa algo así como lo voy a cumplir a toda costa. Lo voy a cumplir, cuésteme lo que me cueste. Voy a cumplirlo con todo mi corazón, con todo. No importa lo que pase, yo lo voy a cumplir. Ahora, los seres humanos somos bien mentirosos. Y los seres humanos decimos que vamos a cumplir, pero no lo cumplimos. Decimos que vamos a hacer y no lo hacemos. Decimos que vamos a ir y no vamos. Entonces, ¿por qué no es bueno jurar? Porque no sabes qué va a pasar el día de mañana. Tú puedes decir, mañana voy, te lo juro que voy. Tú no sabes si va a llover, tú no sabes si va a caerte un rayo, tú no sabes si no te vas a levantar, tú no sabes si vas a morir en la noche y ya lo juraste. Entonces, por eso decimos en muchas maneras que, bueno, los cristianos, los hijos de Dios, no podemos andar jurando, porque no sabemos ni qué va a pasar mañana, ni qué va a pasar al rato. Entonces, no puedo jurar. Entonces, lo que podemos decir es, sí, mira, yo trataré de estar allí, sí, allí voy a estar, o te lo prometo. Bueno, pero no solamente es esto, este uso del lenguaje. Vamos también a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. No solamente me quiero quedar allí, sino vamos un poco más adentro. Santiago capítulo 4, versículo 13. Dice, Santiago 4:13, dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, aquí Santiago nos dice, mejor di esta manera: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. ¿Ok? Dice, te voy a enseñar algo. Dile mejor si Dios quiere. Y entonces, algo que usualmente tenemos que decir es, bueno, mira, Dios mediante, o si es la voluntad de Dios, por ahí estaremos. Si es la voluntad de Dios, mañana te compro un elote con chile del que pica, pero que te enchiles, ¿no? Mañana te compro un elote. Pero muchas veces en nuestro lenguaje
solemos tener el nombre de Dios en vano, como te lo juro por Dios. ¿Has escuchado gente así que dice te lo juro por Dios, ¿no? La gente de repente también le cambia y se quiere escuchar muy tierno, ¿no? Ay, te lo juro por el osito Bimbo, ¿no? Ay, he escuchado gente así, pero la verdad es que no lo hagas. No se escucha mal. O tal vez ya de repente como cristianos, tú y yo, no, es que yo no digo que te lo juro ni nada, pero muchas veces nosotros como cristianos hemos dicho, el Señor te sanará, el Señor lo hará, Dios te dará, y entonces lo hacemos de esa manera. Ahora, aquí hay una polémica, porque usamos demasiado el hablar en el lugar de Dios. Y muchas veces no es por hablar con fe, sino tan solamente o tan solo por quedar bien con la persona. Muchas veces decimos a la persona, mire, es que ando bien mal, mire, lo que pasa es que ando, me siento así, me siento así, ya no veo las cosas y ya no veo la salida y siento que me voy a morir y esto y aquello, y entonces tú le dices, mira, ¿sabes qué? Dios lo hará. Y muchas veces lo hacemos no por fe, sino más bien por quedar bien con la gente, quedar bien con las personas, no es para que ya se calle. Ya me aburrió, ya. Dios lo hará, sí, Dios te va a sanar, nada más. Pero lo hacemos así como la mano hacia un lado, ¿no? Así como hasta sin decirlo, sin saber por qué lo decimos. A veces lo decimos de una manera genuina. ¿Sabes qué? Dios lo hará. Sí, y confiamos. Ahora, aquí hay una polémica porque lo decimos realmente con fe. El Señor lo hará. Mucha gente podemos decir, bueno, pastor, es que yo lo estoy diciendo porque lo estoy diciendo con fe. El Señor lo hará. Ya verás, el Señor te sanará, ya verás. Sí y no, porque a final de cuentas nuestra fe no radica en lo que yo digo, sino radica en lo que Él dice. Y entonces yo puedo decir lo que puedo decir. Iba a decir misa. Puedo decir misa, pero yo puedo decir 20 predicaciones, ¿no? Pero Dios no lo va a hacer. ¿Y por qué? Porque es Dios y su autoridad es más grande que la mía. Pero muchas veces usamos demasiado el hablar en el lugar de Dios. Y ¿sabes qué? Mucha gente ha salido herida por esto. Y eso es algo preocupante, porque ha habido gente, inclusive en el pastorado, ha habido gente de renombre en el aspecto cristiano que se atreve a decir esto, que usa hablar esto de esta manera, hablando o incitando a la gente a que tenga fe. El Señor lo hará, Dios te dará tu milagro y esto y aquello. Pero la verdad es que pues no lo hace. ¿O qué tal que Dios no lo hace? ¿O qué tal que Dios no lo quiere hacer? ¿Te acuerdas de la vida de Pablo? ¿Cuántas veces Pablo le oró a Dios para que le quitara el aguijón que tenía? Y no se lo quitó. O tal vez Jesús, cuando le dice, Señor, pase de mí esta copa. Yo no quiero tomar esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces, ¿te acuerdas de ellos? Y si Pablo y el mismo Jesús, siendo Dios, no osaron decir, el Señor lo hará, entonces ¿por qué yo puedo decir eso? Muchas veces te digo, porque se escucha bonito, ¿no? Y entonces viene una persona y dice, pastor, ore por mí, hermano, ora por mí, porque me siento mal, porque siento que voy a morir, porque esto, y entonces oras por él y dices, y lo ves chillando y le dices, el Señor lo hará. Y se escucha bien espiritual, pero la neta es que fuiste un pecador toda la semana, o todo este mes has sido un pecador, pero como vienen para pedirte oración a ti, entonces los queremos ver espirituales. Pero cambiaría mucho. Y también cambiará mucho en la expectativa de las personas si le decimos, hermana, si el Señor quiere la va a sanar. Pues ¿a cuánto me quieres? ¿No? Entonces, pues no podemos controlar eso. Pero realmente esa debería ser nuestra respuesta, nuestra forma de hablar. Si el Señor quiere, lo hará contigo. ¿Te acuerdas de los 3 amigos de Daniel? Los que metieron al horno de fuego, Nabucodonosor, porque no se inclinaron delante de él. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta? Me encanta la respuesta de ellos. Cuando Nabucodonosor dice, échenle más leñas, échenle 7 veces más. Y entonces ellos le dicen, inclínense. Y dicen, no nos vamos a inclinar. Los voy a echar al horno. Pues no nos vamos a inclinar. Dios nos salvará.
Confiamos en eso. Y si no nos salva, a Él sea la gloria. ¿De qué están hablando? Están hablando de esto. Si el Señor quiere, entonces nos salvará. Y si no se le pega la gana a Dios salvarnos del horno de fuego, pues no importa. Pero sí, Él sigue siendo Dios. Ahora, es muy fácil hablar y es muy fácil decir todo este tipo de cosas. El Señor lo hará, te lo juro por Dios, el Señor te sanará. Y tenemos que ser muy cuidadosos en esto, porque no podemos usar el nombre de Dios en vano hablando así, porque mucha gente puede llegar a sentirse herida. Mucha gente puede llegar, es que yo esperaba realmente un milagro. Es que yo esperaba, es que me lo dijo el hermano fulano de tal. El Señor te va a sanar y no me ha sanado. Y mucha gente puede llegar a ya no buscar a Dios en su vida. No tomarás. La segunda parte de esa frase es el nombre de Dios. Bueno, aquí hay algo muy importante. ¿Qué quiere decir esto de el nombre de Dios? ¿Qué significa el nombre de Dios? Bueno, el nombre de Dios significa todo lo que es cierto acerca de Dios. Significa Dios mismo, Dios en todos sus atributos y en toda su gloria, en todo lo que es, en todo lo que hace, en todo lo que Dios ha manifestado acerca de sí mismo y en su palabra y en la persona de Cristo. Por tanto, el nombre de Dios es su gloria, su identidad y su persona. Entonces, cuando dice no tomarás el nombre de Dios, significa no tomarás la revelación que Dios te ha dado a ti acerca de Él mismo. No tomarás ninguno de sus atributos, no tomarás ninguna de su gloria, no tomarás nada de lo que Él hace, no tomarás nada de lo que ha manifestado a ti acerca de sí mismo en su palabra y en la persona de Cristo. No lo tomarás en vano. ¿Cómo es que nosotros podemos tomar el nombre de Dios en vano, sus atributos, su palabra, todo lo que Él ha manifestado en nuestras vidas? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, vamos a buscar, por ejemplo, del nombre de Dios, ¿no? Algo del nombre de Dios. Sabemos que hay muchos nombres que podemos identificar en la Biblia acerca de Dios. Jehová Rafa, Jehová Nisí, Jehová Shalom, Jehová Shabaot, Jehová Elohim. Todo eso son atributos de Dios. Jehová sana, o el Señor Dios de los ejércitos, el Señor todopoderoso. Son atributos de Dios. Ahora, no son diferentes dioses, es uno, pero con diferentes atributos. Pero vamos a buscar uno de esos nombres que están en el Antiguo Testamento cuando Dios le dijo a Moisés. Éxodo capítulo 3, versículo 13. Cuando Dios le dijo, o más bien Moisés le preguntó, ¿de parte de quién voy? Y le dice Jesús, diles que vas en el nombre de Yo Soy. Vamos a buscarlo. Éxodo 3, 14 dice: y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Ok? Yo soy el que soy. Entonces, este es uno, podemos decir que de aquí sacamos el nombre de Yahweh, y entonces podemos hablar de ese yo soy. ¿Qué significa ese yo soy? Bueno, ese yo soy significa una autoexistencia o una existencia eterna. ¿Ok? ¿Qué significa una autoexistencia? ¿Que Dios necesita de nosotros para existir? No. Dios no necesita de ti para existir. Dios no necesita de mí para existir. Si en el mundo no hubiera personas, Dios no dejaría de ser. Si tú llevamos a Génesis capítulo 1, y entonces antes de que Dios creara a los seres humanos, Dios ya era. Entonces toda esta idea de que es que el hombre ha creado a Dios, es que Dios sin el hombre no existe, es totalmente falso, porque la Biblia nos habla en Génesis 1 de que Él crea los cielos, la tierra, el mar, las estrellas, el sol, la luna, los animales, los árboles, y hasta el último crea al hombre. Entonces no es que Dios exista porque el hombre existe o lo hace que exista, sino que Dios es autoexistente. Yo soy indica Dios es autoexistente o una existencia eterna. Él siempre ha sido por los siglos de los siglos. Y estamos hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, Juan capítulo 14, versículo 9. Juan 14, 9. Juan 14, 9.
Felipe le está diciendo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces Jesús le dice a Felipe: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces dice Jesús: ¿sabes? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tanto he estado con ustedes. ¿Y qué es lo que Jesús manifestaba? Bueno, hablamos de muchos atributos de Dios en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento hablamos de misericordia, de paz, de amor, de un Dios acercándose a la gente, de un Dios teniendo misericordia de los desvalidos, de un Dios que está perdonando. Estoy hablando de Jesús en el Nuevo Testamento, de un Dios que perdona, de un Dios que restaura, de un Dios que hace levantar a los muertos de la propia muerte, de un Dios que puede sanar inclusive una enfermedad incurable como la lepra, de un Dios que puede reconstruir una pierna, un brazo, y de un Dios genuino, de un Dios real. Entonces Jesús es en sí mismo Dios y nos ha manifestado y nos ha dado a conocer el Padre, y el sacrificio de Jesús ha abierto las puertas para poder conocerlo de una forma íntima y de una forma personal. Estoy hablando acerca del nombre de Dios. Entonces busca Primera de Juan capítulo 1 versículo 1. Primera de Juan 1:1. Ahorita vas a entender. Primera de Juan 1:1. Primera de Juan 1:1. ¿Lo tienes? Primera de Juan 1:1. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Está hablando de Jesús. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Para qué fuimos salvados? ¿Para qué Dios nos habla? ¿Para qué Juan está hablando allí en su epístola? Para que podamos tener una comunión ¿con quién? Con Dios. Una comunión con Dios. Dice una comunión con nosotros y una comunión con Dios. En esta comunión conocemos a Dios y por tanto no necesitamos, cuando tú conoces a alguien, no necesitas fabricar una imagen material o mental de él. No debemos creer tampoco ideas y enseñanzas falsas acerca de Él. No podemos inventar conceptos erróneos de su naturaleza o de su carácter, el carácter de Dios. Entonces, cuando realmente conoces a Dios, cuando realmente tenemos comunión con Dios, entendemos los atributos de Dios, entendemos la gloria, la autoridad, entendemos el señorío de Dios en nuestras vidas y sobre el mundo, y entonces no tomarás el nombre de Dios. El nombre de Dios se refiere a esos atributos y lo conocemos. Ahora, hace 8 días estábamos platicando acerca de, no podemos hacer una imagen de Dios, porque no hay nada que lo pueda describir. No hay nada en este mundo material que pueda describir quién es Dios. Y yo les ponía el ejemplo que, quisiera ir, por ejemplo, con uno de esos que hacen ídolos, de esos que hacen estatuas, y entonces decirle, hazme una estatua de Dios, ¿no? ¿Cómo es Dios? Todopoderoso. Bueno, ¿cómo lo haría? Pero no solamente eso, sino Él todo lo sabe. Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Él es ira, Él es justicia, Él es amor, Él es paciencia, misericordia, gracia. Él es sustento, protección, redención. Todo eso lo quiero en una sola estatua. No se puede. Eso no se puede hacer. Y me estoy quedando bien corto, ¿no? Eso no se puede hacer, porque es imposible. Y entonces no podemos crearnos imágenes, ideas, enseñanzas, conceptos erróneos de la naturaleza de Dios o de su carácter, a menos que lo empecemos a conocer. Cuando lo empezamos a conocer, como dice Primera de Juan, para esto les hablo, para esto les he dicho tantas cosas, para que conozcamos a Dios, para que ustedes tengan una comunión con el Padre. ¿Por qué? Para que sepan quién es. Entonces, tomamos el nombre de Dios en vano, dice el pasaje, o dice el mandamiento. ¿Y cómo puedo yo tomar el nombre de Dios en vano? Lo tomamos de una forma falsa, de una forma equivocada. Si negamos
en el aspecto más mínimo algo que Dios ha revelado acerca de sí mismo. Entonces, cuando tú y yo agarramos o tomamos el nombre de Dios en vano y tenemos una falsa idea de Dios, entonces esa falsa idea de Dios nos hace tomarlo a Él, su nombre, de una forma falsa. Te pongo un ejemplo bien fácil. Dios es todopoderoso. Y entonces, si es todopoderoso, ¿qué significa eso? Que no hay nada que Él no pueda hacer. No hay nada que Él no pueda hacer. Todo lo puede hacer. Tiene poder para hacer todo absolutamente. Y entonces tú y yo de repente decimos, bueno, entonces ¿por qué no me ha sanado? ¿Por qué si Dios es todopoderoso, por qué no me ha sanado en mi vida? Entonces no es todopoderoso. ¿Por qué Dios, si es todopoderoso, no evita la guerra que está pasando ahorita en Israel? Y tantas muertes, ya van como 30,000 muertos. ¿Por qué no evita eso? ¿Por qué si Dios es todopoderoso, por qué no evita que haya tantos muertos y que haya tantos robos y que haya tantas cosas? ¿Por qué si Dios es todopoderoso? Y entonces, ¿por qué la gente piensa eso? Porque tiene una imagen material o mental errónea de Dios. ¿Por qué? Es porque no le conoce. Tan sencillo como eso. No conoce a Dios. Y entonces tú y yo, por ejemplo, decimos que lo conocemos. Y entonces tú y yo, en algún momento, caes enfermo. Y entonces sabes que Dios es todopoderoso, pero no te sana. Y entonces, ¿cuál es tu postura? Dios es todopoderoso, pero no te sana. ¿Qué vas a decir? Ay, no, es que es todopoderoso, pero no tanto. ¿Qué vas a decir? Bueno, Dios es soberano. Hay una manera para explicar eso. Dios es soberano y en su soberanía está dejando que pase esto. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. ¿Qué significa eso? De que Él sabe para qué está pasando esto. Él sabe por qué las cosas pasan. Entonces, si tenemos una imagen errónea de Dios, una revelación errónea de Dios, entonces vamos a agarrar el nombre de Dios en vano. Ayúdate que yo te ayudaré. Esa es una de las preferidas, ¿no? Y entonces tomamos el nombre de Dios en vano, porque si yo me ayudo, entonces Dios me va a ayudar. O por ejemplo, como dice la Biblia, el que madruga, Dios lo ayuda. Y entonces ahí tienes que te levantas a las 4 de la mañana y pues no te llegan los dólares, no te llega el dinero. Y entonces tú dices, esto no es cierto. El que obra bien, pues Dios lo bendice. Esa es otra imagen errónea. El que obra bien, Dios lo bendice y Dios le recompensa. El que le da a Dios, entonces Dios le regresa al 30, 60 y 100 por uno. Bueno, hay un versículo sí que dice eso, pero recordemos que es una imagen errónea de Dios, de su naturaleza o de su carácter. ¿Por qué le das a Dios? ¿Para que te regrese o por agradecimiento? ¿Ok? Es una imagen errónea. Bueno, la última parte de la frase: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Ok? Bueno, en vano. ¿Qué significa eso de en vano? En vano significa de una forma vacía, de una forma falsa, de una forma sin propósito. ¿Cuántas veces hemos hablado así? Vacíos, falsos y sin propósito. Es más, ¿cuántas veces has orado así? La verdad. ¿Cuántas veces has orado así? Vacío, falso y sin propósito. ¿Sabes qué? Yo, bien hartísimas veces. Muchas. Bien muchas, dicen por ahí. Muchas veces he orado vacía, falsamente y sin propósito en mi vida. ¿De verdad? Sí, sí. Es la verdad. Y muchas veces también hablamos de esa manera. Hablamos con la gente así y en muchas ocasiones les hacemos entender que nos está interesando su vida, pero realmente no nos está interesando su vida, nada más queremos el chisme y queremos saber qué fue lo que pasó y nada más nos interesa eso. ¿Cuántas veces hemos hablado así? Sin significado, sin sentido, sin propósito. Yo lo he hecho muchas veces. Muchas veces cantamos hablando de nuestro círculo cristiano, ¿no? Muchas veces cantamos, muchas veces platicamos usando de una forma superficial el nombre de Dios. Y no nos percatamos de lo que decimos tampoco.
Es así como la mano, así estamos hablando y nos ponen el alacrán en la mano y nunca nos dimos cuenta, ¿no? No nos percatamos de lo que decimos. Hay muchas maneras de profanar el nombre de Dios. Por eso nuestra mente y nuestro corazón deben de estar involucrados en lo que estamos haciendo. ¿Ok? Hay muchas maneras como podemos profanar el nombre de Dios. Por eso es necesario, cuando estamos con Dios, cuando buscamos a Dios, que nuestra atención esté al 100% en Él, sabiendo lo que estamos haciendo. Eso es adorar a Dios inteligentemente, sabiamente, sinceramente, genuinamente, en espíritu y en verdad, involucrados en lo que estamos haciendo, sobre todo en lo que se trata de Dios. O si no, tal vez lo estoy haciendo en vano. ¿Cuántas veces hemos cantado sin realmente estar involucrados en lo que estamos cantando? ¿Cuántas veces hemos cantado siendo superficiales? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Ahora, quienes usan el nombre de Dios en vano, usan su nombre sin propósito, de una forma vacía, sin sinceridad y sin verdad tampoco. A ver, vamos a buscar Mateo capítulo 22, versículo 37. Y dice el gran mandamiento. ¿Cuál es el mayor mandamiento, maestro, de todos estos? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. En Deuteronomio dice con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, ¿cuál es el más grande mandamiento? Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. ¿Qué significa eso? Que tengas toda tu atención puesta en la adoración a Dios cuando lo estás haciendo de esa manera. Dios siempre está presente. ¿Estás de acuerdo en eso? Es otro atributo de Dios. Él es omnipresente en todos lados. Dios siempre está presente. Solamente que a veces no nos percatamos de eso. Solamente que a veces no somos conscientes de eso. ¿Alguna vez, por ejemplo, has ido en un camión? A León, a Romita, a la aldea, a cualquier lado, a tu colonia. Has ido en un camión. Dios está allí. ¿Alguna vez te has percatado de eso? Dios está allí. No más que de repente pues van allí, que van diciendo, que van hablando, o vas platicando con una persona y se te olvida, o se nos olvida que Dios está allí. Vas manejando en la carretera y entonces en la carretera tú vas con toda tu atención en la carretera para que no se te atraviesen las personas o las motos o otro coche o los trailers, o para que no te duermas, y entonces pones toda tu atención cuando vas manejando. Entonces Dios está presente allí. Dios está presente en todo lugar, sea que nos percatemos de ello o no. Ahora, Dios está en todo lugar, es un principio bíblico, Él es omnipresente. El asunto es que nosotros no nos queremos dar cuenta de eso en muchas ocasiones. Y de repente cuando nos escondemos para pecar, pensamos así como que Dios se quedó ahí en el templo. No, Dios se quedó allá afuera. No, está ahí contigo sentado, está ahí contigo a un lado. ¿Y por qué no podemos huir de Dios? Porque está en tu corazón. Tú y yo que conocemos a Cristo, está en tu corazón. Él vino a morar dentro de tu vida y dentro de tu corazón. Entonces, aquellos que tienen la tendencia de usar el nombre de Dios a la ligera, también podemos hablar de vivir en Dios a la ligera. Entonces, aquellos que hablan o viven a la ligera, sin percatarse realmente de que Dios está allí, sin ser conscientes inteligentemente de por qué están haciendo esto, manifiestan su insensibilidad a la presencia de Dios. En otras palabras, no les importa, ¿no? Alguna vez, siendo cristiano, no me levantes la mano tampoco. ¿Alguna vez siendo cristiano, te has robado algo? No me levantes la mano. No me digas sí, no me digas no. ¿Alguna vez siendo cristiano, has dicho una mentira? ¿Ok? Se supone que tú y yo ni debemos robar, ni debemos mentir. Pero realmente cuando lo hiciste, o te hablo de mí, cuando lo hice conscientemente. Yo sabía que iba a decir una mentira, porque no quería que me cacharan, porque no quería que me regañaran más. Realmente yo me robé eso. ¿Por qué? Pues porque se me hizo fácil. Sin embargo, en ese momento, tú pensaste, o yo pensaba, que nadie me estaba viendo. Pero Dios te estaba viendo. Y yo no quise hacer
la presencia de Dios manifiesta y consciente en mi vida. Yo dije, bueno, en mi corazón perverso, dije, bueno, nadie me está viendo. Señor, no me veas, ¿no? Pero eso no se puede hacer. Y entonces tú y yo necesitamos ser conscientes de la presencia de Dios y no tomar a la ligera el nombre de Dios, la presencia de Dios, porque muchas veces eso es lo que provoca que usemos el nombre de Dios en vano. Cuando no entendemos, cuando no queremos o cuando no llevamos a actuar o a hablar de una manera consciente de que Dios está ahí contigo. Sin propósito, ¿ok? Nuestro lenguaje está lleno de expresiones vacías de Dios. Está lleno de blasfemias. Eso no significa que tú las digas, pero nuestro lenguaje está lleno de blasfemias, de expresiones vacías de Dios, de insultos, de maldición, de falta de respeto a Dios. ¿Has escuchado alguna vez gente hablando de esa manera? ¿Has escuchado alguna vez gente insultando hasta en el nombre de Dios? Gente diciendo expresiones y poniendo el nombre de Dios allí en esas expresiones, cuando esas expresiones son usadas para el pecado inclusive. ¡Ay, Dios mío! ¿No? ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Dios! Jesús de Nazaret, Jesús de Veracruz, por Dios, Dios santo, ¿no? Son expresiones que la gente tiene o que hemos llegado a tener nosotros también. Y entonces, en gran parte de esas expresiones, cuando realmente lo decimos, no lo estamos diciendo de una manera consciente, lo estamos diciendo de una manera automática. Entonces, si es de una manera automática, lo estamos diciendo de una manera insensible, sin propósito, realmente. Y hablamos así, bien fácil, y hablamos como al aire, sabiendo que el nombre de Dios es eterno, genuino, grandioso, supremo. El nombre de Dios es sobre todo nombre. Dice el libro de Filipenses que Dios el Padre le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, con estas formas de hablar, profanamos el nombre de Dios porque hablamos sin sentido real en nuestro corazón del significado de su nombre. Las personas que usan así su nombre manifiestan que no conocen a Dios o que no tienen una relación correcta con Dios. Cuando te dije, bueno, ya no dicen te lo juro por Dios, sino te lo juro en el nombre del osito Bimbo, ¿no? O sea, no lo hagas tú, por favor, porque entonces manifiestas que no tienes una relación genuina, correcta con Dios. Es así como que igual, pues mira, te lo juro, pero no por Dios, sino le voy a componer porque igual voy a fallar, ¿no? No, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Si tú realmente vas a ayudar, pues ayuda. Si no vas a ayudar, pues no te comprometas. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Te lo he dicho yo en lo particular. Yo prefiero que me digas sí o que me digas no, para poder saber con quién cuento o con quién hacemos las cosas. Pero si dices, ¿quién sabe? Pues eso no sirve. Imagínate que Dios, llegues delante de Él y entonces le digas, Señor, ¿soy salvo? Y Dios te diga, pues ¿quién sabe? O sea, ¿realmente tú podrías soportar eso? Yo no, así como, Señor, pero dime por favor, pues ¿quién sabe? No, cuando tú creíste en el Hijo de Dios, entonces Dios te dice, todo aquel que cree en mí no se pierde sino tiene vida eterna. Entonces el sí fue sí. Dios no anda así como, pues quién sabe, depende cómo amanezca hoy, depende si me hiciste enojar o no. No, Dios no hace eso. Entonces aquel que no puede hablar conscientemente de Dios es porque no conoce de Dios. Ahora, estamos hablando de un hombre natural. Tú y yo ya no somos hombres naturales. No somos personas naturales. Ahora tú y yo tenemos una relación con Dios. Pero si tú y yo seguimos tomando el nombre de Dios en vano, entonces no tenemos una relación correcta con Dios. Aquel que usa mal el nombre de Dios manifiesta que no tiene ninguna conciencia de su presencia. Tienen una opinión baja de Dios. Manifiestan lo que piensan de Dios, muy a la ligera. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 26. No te estoy diciendo que si tú hablas de esa manera ya te vas a ir al infierno, tampoco te digo. Pero tenemos que ser conscientes de lo que estamos hablando, ¿ok? ¿Cuántos de nosotros hemos fallado en cosas así? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay,
Jesús, ¿cuántos hemos realmente hecho eso? Por ejemplo, cuando alguien estornuda, ¡ayú! ¿Qué es lo que la gente le dice? Jesús te ayude. ¿Y realmente quieres que le ayude Jesús? ¿O nada más es porque tienes que decir algo? O sea, ¿realmente sientes desde las profundas entrañas de tu corazón que Jesús le ayude? ¿Realmente lo haces? No. Cuando alguien estornuda y le dice ¡salud! ¿Realmente quieres que se componga? ¿O nada más estás contestando en automático algo que pasa? Piénsalo. Somos muy dados a eso. ¿Ok? Bueno, Santiago capítulo 1, versículo 26. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¿Qué es el mandamiento aquí para nosotros en Santiago? Refrena tu lengua. Muchos podemos decir, ay, es que pues así hablan todos, pastor, ¿no? Ay, pues es que yo no sabía. Ay, no, es que no es mi intención hablar de esa manera. Mi intención, pastor, no es andar diciendo, ay, Diosito, ¿no? Eso no es mi intención, pero es que ya se me quedó así. Y es que ya lo hago así. Bueno, dice Santiago que cuando nosotros creemos ser religiosos, cuando creemos realmente encontrar a Dios en nuestra vida, dice que tenemos que refrenar nuestra lengua. Y entonces, fíjate bien, podemos decir, es que todos hablan así, es que yo no sabía, pidiendo o buscando así como, yo soy inocente, yo no sabía, a mí nadie me dijo. Así hablan todos. ¿Cuál es la segunda parte del mandamiento del que estamos hablando? El tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Dios no tomará por inocente a aquel que toma el nombre de Dios en vano. O sea, eso así como que, pues es que todos hablan así, es que yo no sabía, es que a mí nadie me dijo, es que no fue mi intención. Eso no me vale. Yo tengo que refrenar mi lengua. Tengo que saber realmente qué es lo que estoy diciendo. Tengo que saber realmente, si alguien estornuda y tú realmente quieres que esa persona sane, o sea, no nada más le digas salud y no nada más le digas que Jesús te ayude, dile que el Señor Todopoderoso, no sé. A lo que quiero darte a entender es que somos bien así, bien fácil para hablar y no sabemos ni qué estamos diciendo. Refrena tu lengua, ¿ok? Ese es un ejemplo. Te digo, no es que te vas al infierno, pero tenemos que entender qué estamos diciendo y ser conscientes, porque no podemos ser inocentes de esto. Porque no solamente es, ay, es que nada más es Jesús te ayude, o salud, o no, es cuando hablamos de Dios y hablamos de su carácter con las demás personas. No podemos decir, porque todos hablan de esa manera, entonces yo también voy a hablar así. Porque todos juran por Dios, entonces yo también voy a jurar. Porque todos dicen en nombre de Diosito Bingo, ya también voy a andar diciendo esas tonterías. Y no podemos decir, yo no sabía, no fue mi intención. Dice, porque no tomará por inocente aquel que toma su nombre en vano. Romanos 2:24. Tenemos que saber cómo hablar, tenemos que saber qué decir y tenemos que saber cómo decirlo. Romanos 2:24. Romanos 2:24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pregunta, ¿por qué el nombre de Dios puede ser blasfemado por causa de nosotros mismos? Porque andamos diciendo por el osito Bingo, porque andamos diciendo, ay Diosito, porque andamos diciendo Jesús te ayude, no, porque andamos jurando por Dios, no. ¿Por qué dice allí? ¿Por qué Pablo dice a los romanos, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros? ¿Por qué? Tito capítulo 1, versículo 16. Tito 1, 16. Tito 1, 16. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dicen que son cristianos, dicen que conocen de Dios, pero sus hechos me dicen totalmente todo lo contrario. ¿Por qué alguien llegaría a blasfemar de Dios por algo que yo hice? Bueno, tomamos el nombre de Dios en vano muchas veces.
¿Cómo es que nosotros nos hacemos llamar? Religiosamente hablando, ¿cómo es que nos hacemos llamar? Cristianos. Y en el nombre viene precisamente de quién somos, ¿no? De Cristo. Cristiano, soy de Cristo. Y entonces, ¿por qué si somos de Cristo? Entonces, ¿por qué seguimos siendo del pecado? ¿Y por qué seguimos tomando actitudes pecaminosas? ¿Y por qué seguimos teniendo pensamientos pecaminosos y decisiones pecaminosas? Nuestros hechos, nuestras acciones, nuestras decisiones también profanan el nombre de Dios. Mi hermano, cada aspecto de nuestra vida está involucrado en este asunto del tercer mandamiento: tomar el nombre de Dios en vano. Cada aspecto está involucrado en esto. Ya voy a acabar, aguántame, ya voy a acabar. Cada aspecto está involucrado en esto, en que estamos profanando el nombre de Dios. Y no nomás nosotros, sino que hacemos que alguien más lo haga, por nuestros hechos, decisiones y acciones, y aún también por nuestro hablar. Dios quiere reverencia, inteligencia, entendimiento, respeto, sinceridad, y más cuando estamos delante de Él. No es que seamos bien portaditos y bien hablados y todo lo demás aquí en la iglesia. O sea, el asunto es allá afuera. Tus decisiones, tus acciones, tus hechos, tu forma de hablar, ¿cómo es allá afuera? Yo no sé, solamente tú lo sabes. Yo no voy a andarte cuidando. Entonces, solamente tú sabes cómo son tus hechos, acciones, decisiones y también tu forma de hablar. Y entonces la pregunta sería, no estoy diciendo para nadie, la pregunta sería: tus hechos, tus acciones, tus decisiones, tu forma de hablar hace que la gente blasfeme de Dios. Si es así, entonces estás tomando el nombre de Dios en vano. Si es así, entonces la gente no está viendo a Dios en tu vida. Si es así, entonces no estás refrenando tu lengua. Si es así, entonces nada más tienes apariencias y no estás viviendo una realidad, no estás siendo genuino. Y Dios quiere reverencia y quiere que seas genuino, y Dios quiere que seas sincero. Pero es que no puedo. Bueno, una cosa es que no puedas y otra cosa es que aparentes. Mi hermano, estamos aquí porque no podemos. Estamos reunidos aquí porque no puedo. Estamos reunidos aquí porque no tengo fuerzas para seguir adelante. Porque no puedo, porque mi corazón me lleva aún más allá de lo que yo quiero. Y decía Pablo que este cuerpo y esta carne me hacen pecar en contra de Dios. Estoy aquí porque necesito de Dios. Estoy aquí porque ese mandamiento no lo puedo cumplir. Estoy aquí porque el llamarme cristiano a mí mismo me ha hecho me ha hecho condena con las personas en muchas ocasiones por mi falta de sobriedad, por mi falta de involucramiento en Dios, por mi falta de reverencia en nombre de Dios. Y entonces, más bien, ¿para qué dices que eres cristiano? Una forma preferida y que muchas veces hacemos, yo no lo hago, por eso no lo hago. Los que tienen, Dios te bendiga, Dios te ayude, Dios todo eso. Ya le ponemos ahí versículos, ¿no? Al coche, los que tienen coche. Le ponemos el pescadito y versículos y todo ese rollo. Y manejamos, híjole. Tú dices ahí, soy cristiano, pero manejas como diablo, man. O como si el diablo te estuviera persiguiendo. Manejamos feo. Y entonces yo diría, bueno, pues mejor no le pongas nada. O de repente, ya sabes, como dice primera de Alejandro 3:1, por sus face lo conoceréis. Entonces, de repente un día se nos ocurre, ¿no? Poner un versículo ahí en el Face. Pero todo el chorizo, todo lo que has publicado anteriormente, no tiene nada que ver con la Biblia. Entonces mejor no pongas nada. O vas a hacer o no vas a hacer. Eso es lo que Dios busca con cómo adorarlo, de una manera genuina, inteligente, un involucramiento real en lo que estamos haciendo, sinceridad, respeto. Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón por la esperanza que hay en vosotros. Dice aquí: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Ah, caray. Yo en mi corazón santifico a Dios.
Piénsalo. ¿Yo en mi corazón santifico a Dios? No, Dios ya es santo. Entonces, ¿a qué se refiere? Santificad a Dios en vuestros corazones. Significa ser conscientes de la santidad de Dios en vuestros corazones. Sed conscientes de la presencia de Dios en vuestros corazones. Sed conscientes de quién es Dios. Reverencia, inteligencia, sabiduría, conocimiento, conciencia de quién es Él. Tú puedes esconderte de todas las personas, pero menos de Dios. Santificar al Señor en mi corazón significa: Dios, quiero realmente saber, entender, creer que estás aquí conmigo. Por ejemplo, ¿tú crees que Dios está aquí en este momento con nosotros? Sí. Bueno, ¿te atreverías a robarle algo a alguien? Pues, a lo mejor no, porque pues es un lugar santo. Bueno, ¿te atreverías a decir una grosería? Bueno, no, pues ¿cómo crees que es un lugar santo? Bueno, ¿y por qué las decimos allá afuera? ¿Y por qué allá afuera sí robamos? Si aquí no es la casa de Dios, está aquí, en mi corazón y en tu corazón. Y la casa de Dios te acompaña a todos lados. Entonces, ¿sí me explico? El asunto de la santidad, el asunto del propósito. No tomarás el nombre de Dios en vano. Último pasaje y termino. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8. Romanos 5, 8. Después de haber dicho todo esto, entiendo que no tengo nada de qué defenderme en este tercer mandamiento. Si el primero no lo pasamos y el segundo pues no lo pasamos tampoco, el tercero menos. Y entonces no paso ese examen. O sea, las primeras tres preguntas ya valí. Y las primeras tres preguntas ya me reprobaron. Soy pecador, no puedo. He tomado muchas veces el nombre de Dios en vano en mi vida, no solamente de habla, no solamente en mi boca, sino también en mis hechos y en mis decisiones. Estoy hablando de Alejandro Servín. Lo he hecho muchas veces. He cantado sin propósito, he orado sin propósito, he tenido un lenguaje sin propósito para con mis hermanos y para conmigo mismo y para con Dios. Soy malo, he fallado este mandamiento. Pero Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, quien hemos recibido ahora la reconciliación. Yo fallé. Lo entiendo, lo sé. Y yo no puedo hacer nada por mí mismo. Pero Jesús murió en la cruz. Y Jesús pagó. Y pagó por mí y pagó por ti. ¿Lo crees? Oramos. Vamos a orar. Señor, tú sabes quiénes somos. Tú sabes, Señor, lo que tenemos en nuestro corazón y tú sabes también lo que hemos fallado. Apenas vamos, Señor, en el tercer mandamiento, Dios, y ya estamos bien reprobados, Padre. Pero tú muestras tu amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Jesús murió en la cruz, pagó mis errores, pagó mis pecados y me ha acercado a ti, Señor. Gracias, porque aunque yo te he fallado, tú no fallarás. Nunca fallarás. Y el haber muerto en la cruz tiene un propósito y no está vacío. La que está vacía es la tumba, Señor. Y tu amor por nosotros no es falso, sino que tú realmente lo hiciste por amor a cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús.
presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que puedas tú hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos. Lo siento por cantar sin adorar. Déjame empezar de nuevo. Traigo mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero. Lo siento por amar mi necedad. Déjame empezar de nuevo. Traigo mi corazón a ti. A ti. A ti. Señor, perdónanos, Padre. Hoy queremos, Dios, empezar de nuevo, una vez más, Señor. Tu misericordia es eterna y perpetua, Señor. Perdónanos, Señor, y llévanos, Señor, a mostrarte y darte un amor genuino a ti, Jesús. A llevar, Señor, nuestro corazón delante de tu presencia y a no querer salir de allí. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a tu preciosa iglesia. Bendícenos, Señor. Necesitamos de ti, por eso estamos aquí. Gracias, Padre, porque podemos confiar en que tú nos escuchas. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús te damos. Amén, Señor. Que Dios te bendiga y que te guarde. Que Dios esté contigo siempre. Un abrazo para todos. Gracias por estar aquí. Que Dios no te suelte de su mano. Gracias.